Evangelio de Lucas, capítulo 5. ¿Quién no lo tiene todavía? Hay uno que no lo tiene. Aleluya. Amén. Lucas, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 26. Lucas, capítulo 5, versículo 12 hasta el 26. Vamos a leerlo en forma antifonal. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Gloria al Señor, aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Este texto está hablando del principio del ministerio del Señor. Está hablando de cuando el Señor empezó a ministrar a las gentes. Y hay algo que nos llama la atención. Ya antes los demonios le habían reconocido y él también les había pedido que callaran. Nos llama la atención que él tratara de pasar desapercibido, que cuando él sana a un leproso le dice: no se lo digas a nadie, tú ve delante del sacerdote y conforme a la ley de Moisés se te declarará limpio, podrás volver a tu casa. No voy a ser yo quien te envíe a tu casa, sino va a ser la ley, va a ser el sacerdote. Va a ser lo que estaba establecido desde el principio en la palabra de Dios. Pero la palabra se extendía y la fama de Jesús aumentaba. Jesús era capaz de sanar y eso llevaba a que mucha gente se agolpara alrededor de él, y tal vez este leproso pues estaba contando su experiencia. Es difícil callar una cosa así. Y tal vez él pensó que Jesús le había pedido que no lo dijera por modestia, o tal vez él pensaba que Jesús
pues lo que le dijo no se lo dijo, o no se acordó de lo que le dijo. La cuestión es que se extendía de tal manera que dice la Biblia que le buscaba a todo el mundo para ser sanado. Pero él dice que se apartaba a lugares desiertos y oraba. Había algo importante para él. Él estaba tratando de pasar desapercibido. Él estaba tratando de que la sanidad no fuera el objeto de su ministerio. Él estaba intentando que no se le conociera como el sanador, sino como el salvador. Pero ahí se estaba extendiendo la fama, de manera que venían enfermos de todas partes y llegaban allá a la presencia del Señor para que el Señor los sanara. Venía gente de lejos, incluso dice que fariseos y escribas de todas las aldeas de Galilea. Eso está sucediendo en Capernaum, a orilla del mar de Galilea, y de todas las aldeas de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. Se habían pegado un viajecito de 40 kilómetros para ir a ver al Señor, ir a ver qué enseñaba, ir a ver qué predicaba. Estaban todos allí sentaditos mirando al Señor, cómo el Señor estaba enseñando ese día. No era interés por la palabra de Dios, era deseo de juzgar, de ver qué pasa, qué está enseñando este sanador. Y el Señor es poderoso para hacer todo, pero nada le ha costado tanto como salvar al hombre. El poder de Dios para sanar es grande, que para Él no supone ningún esfuerzo sanar a una persona. No supone ningún esfuerzo resucitar a un muerto. Pero cuando Él tuvo que salvar al hombre, necesitó vestirse de carne y necesitó tener un alma angustiada hasta la muerte. Y necesitó orar y decir: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú. Y esa era la razón por la que Él había venido. Él no había venido a solucionar los problemas de la seguridad social. Él no había venido para acabar con las colas de la seguridad social. Él había venido a salvar al hombre. Y es complicado, hermanos, que cuando hay un movimiento de sanidades, hay un movimiento de milagros, es complicado que la gente llegue por otra cosa que no sean los milagros. Fíjense que incluso cuando Él multiplicó los panes, y dice la Biblia que Él cogió la barca y pasó al otro lado, y la multitud, cuando se dio cuenta que iba para el otro lado, se fue también al otro lado. Iban corriendo por la orilla del mar para llegar al otro lado. Cuando Él llegó al otro lado, le dijo: ciertamente me buscáis por la comida que comisteis. Es que si encontramos a alguien que nos da pan gratis, sin trabajar, digo. No, usted me dice a mi hermano, usted me escucha a mí y yo le alimento, y yo digo: bueno, pues lo voy a escuchar. Pero ¿le va a creer o no le va a creer? No lo sé, pero lo voy a escuchar. Y voy a comer. Y muchos venían al Señor con ese ánimo, con ese deseo de ser sanados. Nosotros hoy no tenemos tanto problema con la enfermedad. Hay varias cosas que han hecho que cambiara mucho el panorama de la enfermedad. Una de ellas es que hoy en día las infecciones se curan fácilmente. Se llaman antibióticos. Entonces no había. Entonces un muchachito de 2 años cogía una gripe y como tuvieron una infección allá, que se quedaba. No había otra. La gente cogía una infección y allá que se quedaba. No había otra. Porque no había penicilina. Otra cosa es que nosotros ahora tenemos sanidad gratuita. Y cuando usted está enfermo va al médico. Porque el médico no le pide dinero. Luego uno ve que en los países donde el médico pide dinero, el Señor sana más. ¿Por qué será?
Yo creo que la seguridad social hace que el Señor no haga tantos milagros, porque ya no vamos para la seguridad social directamente, ¿no? Pero otros tienen que clamar porque no tienen dinero para ir al médico, y otros tienen que buscar de Dios porque no tienen otra alternativa. Gloria al Señor. Y cuando eso sucede, hermanos, hay una popularidad que se ciñe alrededor de Jesús. Hay como un movimiento de admiración hacia ese hombre. Hay como un deseo de beneficiarse de ese ministerio. Pero dice la Biblia que el Señor se apartaba solo a orar. Yo creo que Él estaba buscando la oportunidad para hacer algo que realmente definiera lo que Él había venido a hacer. Y así fue que Él estaba allí con estos hombres allá adelante, esos curiosos, esos acusadores, esos fariseos, esos escribas allí, tomando nota de lo que decía, a ver si le podían pillar en alguna palabra, a ver si su doctrina era conforme a la palabra de Dios, a ver si ese hombre venía de Dios o no. Estaban allá todos sentados, allá detrás había una multitud, y esta gente estaba impidiendo que un hombre llegara hasta él. Era un paralítico. Hoy no tenemos mucho problema con los paralíticos porque tenemos sillas de ruedas. Y uno llega allí a cualquier lado con una silla de ruedas y permite, y hay permiso. Pero ese tiempo era muy distinto. Y tenían que llevarlo en su lecho, en su cama. Probablemente en una camilla, tal vez para transportarlo de un lugar a otro, no sabemos. Pero ellos vieron que era difícil, por no decir imposible, llegar hasta el lugar donde estaba el Señor. Y aquí nace ¿cómo le digo? Una circunstancia que yo quiero que usted ponga en su corazón hoy. ¿A qué estaría dispuesto para llegar hasta el Señor Jesús? Yo sé que a veces las personas que deberían ayudarnos, los escribas, los fariseos, los directores espirituales del pueblo, a veces estorban. Pues están allá sentados, no dejan pasar. A veces nuestros hermanos pueden ser un estorbo. A veces nuestra familia puede ser un estorbo. A veces tantas cosas. Usted está aquí, el Señor Jesús está allá. Y entre nosotros y el Señor Jesús hay ¿cuántas cosas? La familia, los amigos, la reputación, el testimonio. ¿Cuántas cosas nos impiden cada día llegar a los pies de Jesús? ¿Cuántas cosas hacen que no seamos capaces de tener un avivamiento continuo en nuestra vida? ¿Cuántas cosas hacen que nosotros no podamos orar, no podamos deleitarnos en el Señor, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en todo lugar, sino que hay cosas por allá? Sale usted de aquí con toda la bendición de Dios y entonces de pronto llega al ascensor y su vecino le pisa y ya perdió toda la bendición. Ya se le acabó la bendición. Ya en ese momento el vecino se puso entre el Señor y usted y formó ahí un vacío tremendo. Estos hombres, amigos de este paralítico, gracias a Dios por esos clases de amigos, esos amigos cargaron con él. Yo no sé si él pesaba o no pesaba, ¿no? A lo mejor era como yo. Pobrecillos, ¿no? Y cargaban con él. Y yo no sé cuánto distancia, pero cargaron con él hasta que llegaron a la casa donde estaba Jesús, que era